Hoy tenemos, como les decía hace un rato, un invitado distinto, pues hasta ahora siempre tuvimos directores, actores, guionistas, gente más del mundo de la representación, de otro tipo de representación. Hoy tenemos a Nahuel Vecino. ¿Qué tal? Nahuel es artista plástico. Iba a decir pintor y después dije, no sé si... Sí, es una palabra que se usaba antes, artista plástico. Pintor está bien. Bueno, Nahuel es pintor, hace techo, Todo. Era complicado porque decíamos, cuando pensábamos en invitarlo a Nahuel, era como cómo mostramos la obra de él para los que no la conocen. ¿Alguien conoce la obra de Nahuel? ¿Vieron alguna vez un cuadro de él? Ahora Nahuel nos va a contar mejor. La verdad es que a mí me gusta muchísimo lo que él hace. Él es como uno de los exponentes así más fuertes y más, entre comillas, exitoso, porque también quiero hablar de eso, de la idea del éxito, de lo que es la nueva pintura argentina, digo, el post-2000, de los pintores, como que hay toda una generación que ahora, si bien nos puede contar vos mejor, que eran gente más grande, que ahora medio algunos se murieron, digo, de Prior o pintores más de los 60s, y después viene tu generación un poco, ¿o no? Es complejo, sí. Digamos que hay como determinaciones ¿viste? Se dice que, no sé, en realidad Prior sería un pintor del 80, Claro. de los 80. No sé por qué Machó sería de los 60. Es algo muy, digamos, del palo del mundo del arte. O sea, yo estaría catalogado como de los 2000. Tengo 40 años, cumpliría el 13 de noviembre. Muestro el grafo. Y creo que estoy considerado pintor joven todavía, Sí. Porque en el mundo del arte como que Son todos muy viejos. son todos viejos, sí, no sé, Bueno, es raro. Machó se murió Sos en los joven, sos mucho tiempo joven en el mundo del arte, como sos pintor joven desde que sos joven hasta que sos viejo, sos pintor joven. Todo bien ahí lo que estoy mostrando. Y vos, bueno, Nahuel hace, igual ahora nos va a contar, pero yo para darles una idea un poco, es algo como una rara avis dentro de lo que es el arte contemporáneo, porque se dedica a la pintura, que ya no hay tanta gente que haga pintura tan como clásica, entre comillas, porque si bien es clásica, hace estas obras que para mí son fantásticas, que son unos polípticos, se dice. Sí, polípticos. Son Como si fuera como una especie de historieta en muchas imágenes, muchos cuadritos que se unen. Esto está pintado en papel de fiambre con yema de huevo, ¿no? Sí, ahí es una obra que tiene como está pintada con una técnica que es muy antigua, que es el pigmento y huevo y clara de huevo, que es como casi como la primera técnica, antes que el óleo incluso, se llama temple al huevo, sobre un material muy básico y simple, que es papel sulfito, que es el papel gris donde te envuelven como los fiambres, digamos. Están en muy baja resolución. Muy baja resolución. Sí, las impresiones, sí. Sí, bueno, es muy difícil. La foto de obra es complicada. Pero bueno, es para que se den una idea. Ahora igual quiero hablar, o sea, me interesa todo esto que estamos como haciendo un pantallazo, me interesa hablar para que se den una idea mejor de qué es tu obra y cómo funciona y cómo es. Yo tengo muchas preguntas que a mí me intrigan. Bueno, ¿querés que empecemos por algo más biográfico? Digo, que nos cuentes cómo fue que empezaste, cómo te acercaste a la pintura, cómo te acercaste al arte. Bueno, o sea, vamos a lo biográfico, digamos. Vamos al principio. Al principio, no, bueno, mis padres eran artistas, hippies, así de los 60, digamos, y fui como muy estimulado de chico a pintar y todo eso. O sea, es algo como muy Familiar. sí, como de contexto en el que me crié. Y bueno, siempre me gustó dibujar, yo era como el chico que dibujaba. Después en el secundario, dibujar no era muy, ¿cómo se dice?, seductor para las chicas. Entonces armé como una banda de rock, que era como algo aparentemente más canchero. Yo en la intro que hice me olvidé contarles que aparte de una banda que tuvo muy bien en los 90 que se llamaba Atirador Láser, que ahora nos va a contar más. Sí, o sea, no es que nos fue muy bien. Fue una cosa muy casual, que digo, en el contexto de amigos de mis padres, estábamos como de algún modo cerca
de la familia de Spinetta, Luis Alberto Spinetta, y digamos, bueno, por un tema como de cercanía, no sé si conocen, están los Ilya Kuriaki, que es esta banda, que están Emanuel Orvillier y Dante Spinetta. Bueno, yo armé la banda con el hermano de Emanuel Orvillier, ¿no? Y entonces estábamos como muy cercanos a todo ese universo, entonces como que también recibíamos como, de algún modo, nos hacían notas, teníamos 16, 17 años y de repente nos venían a hacer una nota, también porque éramos como los sobrinitos de Spinetta y esas cosas, y estuvo genial, estuvo buenísimo igual, y realmente Lucas Martí, que es el chico con el que yo tocaba, es alguien muy creativo y bueno, fue muy bueno para mí también como estar cerca de todos esos estímulos, porque nada, como que recibí mucha información y fue como muy estimulante, ¿no? Todo eso. Pero después, en un momento, vi que eso se ponía un poco serio y yo me acordé que en realidad me gustaba dibujar, y ahí hice como un volantazo y volví ahí o sea, me metí en Bellas Artes, ahí en el Porredón. O sea, tú esto antes de haber terminado el colegio. Claro. ¿Qué quiere decir que se empezó a poner serio lo de la banda? No, serio en el sentido de que, bueno, de algún modo es ese momento en la adolescencia donde empezás como a definir tu identidad y hacia dónde tenés que ir. Y bueno, al mismo tiempo también hubo alguna situación de una compañía que quería sacar un disco y sacamos discos también, pero independientes. Y bueno, y en un momento eso, yo entendí que quería... No, es más, si quieren doy más detalles de cómo fue. Por favor. Yo estaba tocando y tocaba en la banda, terminé el secundario y tenía que hacer una carrera, ¿no? O sea, entendía que tenía que hacer una carrera y que me gustaba dibujar. Entonces, y pensé que pintar y todo eso era algo muy bohemio. Mis padres fueron seres muy bohemios. Yo de algún modo no quería seguir sus pasos. Entonces, no sé cómo entendí que había una carrera en la UBA llamada Diseño de Imagen y Sonido, que podía conciliar un poco como una cosa más dibujística. No sé por qué me metí ahí, pero que era más bien apuntado al cine, no tenía mucho que ver con la pintura, nada. Y cuando estaba ahí, había un chico, me acuerdo, que estaba dibujando todo el tiempo y me mostraba todo el tiempo sus dibujos. Y se anotó en Bellas Artes, y yo para mí, yo dibujaba mejor que él. Y sin embargo, todos pensaban que él era como el artista, ¿entendés? Porque él era el que estaba en Bellas Artes, estaba dibujando todo el día, y yo decía, pero no puede ser, ¿entendés? Y bueno, y en un momento, ahí entendí que diseño, imagen y sonido, que esta carrera de la UBA, no me interesaba, y me mandé para la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se llamaba Prilidiano Pueyrredón, ahora es como otra, se llama IUNA, cambió como el sistema. Y bueno, y ahí como que ya encaré. Sí. ¿Por qué en un momento como... ¿Qué eran los 90s? Sí. ¿Por qué en un momento como los 90s que todo lo que estaban haciendo, lo que es el arte, lo que ahora es el arte contemporáneo argentino, que era muy... venía de la performance, con cosas más raras, a vos se te dio por pintar tan cercano a lo clásico? O sea, ¿qué es lo que te llamaba de eso? Sí, bueno, primero habría como que introducir a los chicos en el sentido de que mi obra, yo hago algo que es como una especie de mezcla todo el tiempo como de la pintura clásica, tomo todo el tiempo como referencias a la pintura clásica e intento traerlo como a un lenguaje contemporáneo, imágenes como cruzar, como hacer una especie de desplazamiento de tiempos, ¿no? Como si fuera como que lo antiguo y lo moderno se mezclen en algo medio flotante, medio extraño. Bueno, acá tiene como una remera Adidas, Claro, eso parece como si fuera una pintura media veneciana, media antigua y no como... no es muy grande, no. Hay unas figuras que son gigantescas. Algunas más grandes, otras... Pero bueno, la cosa es que también tiene que ver con algo de la biografía. Mi papá era muy fan de unos fascículos que venían
¿no? No sé, que en los 70 estaban muy de moda, se llama la pinacoteca de los genios, los grandes maestros de la pintura. Entonces, él estaba muy con eso y de algún modo él entendía que este pequeño niño que tenía ahí tenía que ser artista. O sea, lo mío es muy raro, pues como si fuera como el conflicto del tipo el hijo del médico, el abogado, ¿no? Pero con ser artista. Nunca escuché eso. Había un pensamiento que era como que ahora no está tan como de moda, que es como que la formación del artista era aprendías a los clásicos, eras un clásico y después rompías todo eso y te transformabas, no sé si conocen a Picasso y como algo totalmente como moderno y mi papá pensaba que yo tenía que hacer ese proceso, como que él me mostraba como los clásicos y después yo hacía un salto y me hacía recanchero, como súper abstracto. Y lo que pasó fue que no fue así. Él me fue como introduciendo en todo ese mundo de personajes raros de Europa, del pasado, y yo lo viví todo como si fuera una especie de película de la Guerra de las Galaxias, digamos, ¿no? Como una especie de cosa extraña que me quemó un poco la cabeza. Y bueno, y a mi papá al final mucho me parece que no le gustó lo que... Como por lo que era un hippie rígido. Era muy rígido, sí, y exigente. Sí. Vos vas a ser pintor. Sí, no de esa manera, pero... Sí. Bueno, y entonces te acercan a todos tus artistas y vos dijiste, bueno, entras a la escuela de Bellas Artes y ¿qué pasa ahí? ¿Cómo pasas de ahí a esto? ¿Qué es lo que pasa en el... Y ahí, empiezo como ese proceso a estudiar ahí, donde había muchos estímulos y contrastes y bueno, y ahí de algún modo empiezo como a intentar encontrar mi camino. Igual y en un momento lo abandoné, o sea, creo que hice 3 años, 4 años creo que hice. ¿Y cuándo aparece Belleza y Felicidad? Bueno, Belleza y Felicidad, que es una galería de arte joven de los 2000. Muy rupturista. Yo iba a un anexo de la Porredón que quedaba en, creo que era Corrientes y Acuña y Figueroa, me parece, o Guardia Vieja, no sé, como cerca del Mercado de Flores, ¿lo conocen? El viejo Mercado de Flores. Ahora hay una iglesia evangelista gigante. Bueno, esto quedaba muy cerca de ahí, la escuela, y yo iba caminando para mi casa y pasaba por un lugar rarísimo, con una gente muy loca, que era como Belleza y Felicidad. Que había sido, para los que no conocen, hasta que aparece Belleza y Felicidad, las galerías de arte en Argentina eran una cosa como medio anticuado, digo, tenías las galerías de la Avenida Libertador como una cosa muy como más ligada a la clase alta porteña, más seria, y una cosa como medio, digo, Daniel Mamán, como galerías muy serias, sí, muy estructuradas, y después los clásicos de la calle Arroyo, que eran vetustos, eran como lugares de pintura como más clásico, y aparece Belleza y Felicidad, que era una esquina que había, eran Fernando y quién más. Fernando Laguna y Cecilia Pavón, eran 2 chicas, sí, poetas que se juntaron y que empezaron a querer hacer algo. O sea, las galerías eran como muy formales, estaban muy vinculadas como a la venta, al mercado, digamos. Y estas chicas empezaron a hacer como cosas con una intención muy propia. Bueno, yo de algún modo las conozco, termino como entrando de una manera muy rara porque yo era como, tenía una imagen como muy clásica, pero ellas eran tan vanguardistas o tan extremas que entienden que lo mío terminaba dando una vuelta, digamos. Ya en ese momento estabas haciendo, o sea, como al principio ya siempre se te preguntó esta idea de mezclar lo actual con yo digo lo mitológico, porque siento que hay mucho de eso en tu obra, que sí, quería preguntarte también de eso, pero como sí, esta idea de mezclarlo, no sé, Spilimberg, ¿quiénes son tus? No, bueno, es como, digamos, hay como un viaje por la pintura, por la historia también de la pintura, ¿no? Como el propio gusto, a uno le van gustando cosas y es como cuando te gustan bandas o música que uno le encanta a alguien y se vuelve loco con algún artista y empieza como a escucharlo mucho y de repente después algo cambia en tu sensibilidad que
pasás a otro, y a mí me pasó mucho eso, como de ser muy fan de pintores, y mi obra terminó siendo como también un viaje por esos artistas que yo como que amaba, digamos. Y en ese proceso, digamos, empezó como esa búsqueda de mi, casi sin darme cuenta, como de mi propia imagen, ¿no? Como... Y ahí, bueno, tú estabas contando lo de felicidad. Bueno, eso, y yo llego a Belleza y era un lugar muy... Por ejemplo, yo empecé a pintar, ¿se acuerdan de los, no sé, de los Subtepaz? Que eran unas tarjetitas. Sí. Yo empecé a pintar como unos pequeños óleos en Subtepaz, y era muy divertido, y entonces... Y se hacían remates de obra, que me acuerdo que creo que mi primera obra la vendía a 5 pesos, ponerle algo así, que no me acuerdo, o sea, y era muy genial, como que era todo como un juego, ¿no? Ahora se puso el arte como muy, tal vez, incluso el arte joven, como muy, hablábamos recién de eso, como con mucha especulación respecto a lo económico, al éxito, y en ese momento realmente no había ningún tipo de expectativas al respecto. Bueno, y ahí empezó, digamos. ¿Qué nivel era esto? 2000. Digo, porque recién diciendo la falta de expectativas impundadas se tenía que ver también con una coyuntura del país. Totalmente, sí. ¿Cómo se relacionaba con eso? No, bueno, era un momento muy, digamos, es extraño porque para mí, digamos, como yo estaba como empezando y en realidad estar en una galería que de algún modo me vinculaba con artistas, o sea, para mí era todo como una cuestión como de éxito en algún punto, pero sí era un momento donde el país estaba como en un estado totalmente, ¿cómo se dice? Bueno, precario, pero yo me acuerdo, tengo recuerdos muy vitales de todo ese momento, de mucha vitalidad, de mucho como, no sé, una energía, pero también no sé si es porque tenía 20 años, digamos, no puedo como discriminarlo, ¿no? ¿Cómo fue algo que siempre me llama la atención cuando vienen acá los invitados? Es que por ahí es el primer paso, es como algo que uno empezó a hablar, contarse cómo empezaste, ¿no? Pero sí es más complejo contar cómo fue de ese primer paso a que de repente vos tuviste tu primera muestra en el Malva, tu primera muestra individual en el Malva en el 2003. En el 2003 hice una muestra, digamos que era dentro del Malva, se empezó a hacer algo que se llamaba contemporáneo, y yo justo, digamos, con otro chico más, Sandro Pereira, hicimos Contemporáneo 3, o sea que sería como el tercer contemporáneo que hubo en el 2003, sí. ¿Cómo pasa? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fueron esos años en los que pasaste de estar pintando, igual justo con el Subtepaz es una graciosa, por la idea de estar pintando Subtepaz a tener una muestra en el Malva, en el Museo Macro en Rosario, como ese crecimiento así muy exponencial que tuviste en estos primeros años de tu carrera? ¿Cómo viviste eso? O sea, la verdad es que, si tengo que hablar como más profundamente, cuando pintaba los Subtepaz y antes, ahora, digamos, siempre tenía la conciencia de que yo estaba un poco loco, digamos. Me creía como que era un genio de muy chico, total, pero digamos, a un nivel exageradamente loco. Entonces yo todo lo que hacía lo hacía pensando como si fuera un gesto genial. O sea, pinto un Subtepaz y esto yo sé que es tremendo. Entonces cuando pasó y empezó a pasar eso de que de repente, o sea, yo quiero aclarar algo porque parece que, como que, no sé, tengo miedo que quede muy exitista, como la charla, digamos, yo no es que me va re bien, ¿no? Como la repeleo. Después quería hablar de eso. Y sí me pasó que de muy chico me fue muy bien, en el sentido de que rápidamente tuve como un éxito muy vertiginoso, y eso creo que fue bastante malo para mí, incluso para la obra, para mi proceso de obra. No sé si hablar de mal o bien, pero fue difícil el hecho de que muy rápido empecé a tener como un eco, ¿no? Y que eso después no se pudo sostener. Después, el tiempo, viste, cuando ya la sociedad es muy exitista y le gusta mucho lo novedoso, pero después deja de ser una novedad y eso empieza como a tener como una meseta. Pero en el momento ese es muy raro porque yo lo viví como que tenía que ser así. Claro, lo viví con naturalidad. No con naturalidad, como con exigencia. O sea,
yo tenía que hacer, me acuerdo que la pasé mal pintando los cuadros para esa muestra, estaba como muy, como exigido, no sé cómo decirlo. Ahora que lo veo con perspectiva, estaba en una situación de mucha muy como irreflexiva, digamos, ¿no? Que tiene que ver tal vez con ese momento, no sé, como de más chico. ¿Qué pensabas, o sea, en ese momento? Era como esto tiene que ser así, como nacía la exigencia, esto que decís. Nacía la exigencia, que es algo con lo que, digamos, como de algún modo tuve que convivir, o sea, convivo, pero que es bastante difícil, digamos, como, ¿no? Porque cuando se pone en un nivel muy crítico, te paraliza, ¿no? Entonces ahí empezó, en ese momento empezó como a aflorar ese diálogo interno como del crítico interno que empezaba como a apretar la clavija ahí, ¿viste? Y que bueno, la exposición hacia afuera y las expectativas de los otros también aportaban a esa conflictiva, digamos, ¿no? Pero igual era genial, imagínate que yo tenía 23 años y estaba mostrando en el Malva, o sea, era algo como muy bueno. Pero digo, no lo pude disfrutar, eso sería. No lo disfrutaba, ¿entendés? Claro, era solo un paso. Estaba nervioso, estaba tenso, estaba como expectante, ¿entendés? O sea, se vende, no se vende, es bueno, es malo, qué dijo este, qué dijo el otro, ¿entendés? Como estaba muy pendiente como del resultado y no podía como decir que es genial, estoy acá en el Malva mostrando y está buenísimo, eso. ¿Y cómo fue el paso siguiente de eso? ¿Vos sentís que a partir de ahí, de estos primeros años de muchísimo éxito, en algún momento se quiebra esta idea de que tenés vos, como esta exigencia, esta idea de que sos un genio? Y en un momento se quiebra, sí, en un momento hay una crisis y la realidad te muestra que hay muchas fantasías también, ¿no? Como... Digo porque vos contabas lo de la parálisis, y me pregunto, después la obra, spoiler para los que les interese, es muy fructífera, tenés un cuerpo de obra muy nutrido, entonces lograste avanzar con eso, pero me intriga cómo fue, porque por lo que contaste era muy paralizante ahí al principio, esta situación de ser un genio y encima estar al tope de lo que existía acá en Argentina. O sea, de pretender serlo, no de serlo. Bueno, sí, de pretender ser un genio, tal vez sea. ¿Cómo fue que saliste de eso? O sea, ¿cómo fue que pudiste, después del Malva, que había? No, después del Malva siguió siguió un poco algunos años más como ¿cómo se dice? Esa racha, digamos. Y en un momento lo que pasó fue que yo mismo me empecé a empantanar en la medida en que mis propias expectativas eran como muy grandes y entendía que tenía que ser siempre como una línea ascendente, digamos, ¿no? Como mi proceso como artista y no que en realidad cualquier proceso tiene como un dibujo orgánico, cualquier cosa viva tiene siempre como un dibujo totalmente como orgánico y baja y sube y baja de vuelta y o sea y yo no veía eso, digamos, y bueno, fue ir como probando cosas y siempre que es como cuando hay ese conflicto afuera tenés como que volver, es como volver a uno, ¿no? Como volver a nutrirte de qué eran esas cosas que a vos te movilizaron, a mí me movilizaron en algún momento a coparme con el arte y lo que pasa es que hay un gran conflicto ahí que es, bueno, algo que es esa paradoja de lo artístico, que es como, por un lado está el mundo interior y la sensibilidad de uno y la pintura, por ejemplo, es algo genial, ¿no? Pintar es algo increíble como proceso creativo, pero después está la mirada de los otros y la validación de los otros. Y eso es un lío tremendo, ¿entendés? Cómo se puede editar esas dos cosas. Imagino que el trabajo de artista profesional tiene que ver mucho también con eso, cómo editas ese mundo externo de la legitimación, no sé cómo decirlo, social o del otro,
y el mundo interno, pero siempre, aunque pintes para vos, digamos, o sea, siempre hay una mirada, siempre hay un tío, una tía, un primo, siempre uno pinta para alguien, es muy raro eso, o sea, siempre hay un otro, ¿entendés? Entonces, la pintura es genial porque es un universo que sale y vos, no sé, Dios nos dio la posibilidad de agarrar un color y hacer una cosa increíble, pero bueno, y eso está buenísimo ese proceso. Lo complicado es como cuando entra una mirada ajena, pero que también es interesante igual cómo uno puede como trabajar eso, ¿no? Después está vivir del arte y la plata, y eso ya es un quilombo ya tremendo, como, bueno, que es otra cosa, digamos. También me interesa que hablemos ahora. Sí, bueno. Pero primero me quedé con eso de editar, me gustó como ese verbo. ¿Qué descubrió? ¿Qué aprendizaje tuviste? ¿O alguno en esos años posteriores a eso sobre esto de editar la mirada del otro? ¿Cómo vivir con eso? Más viniendo de esto que contabas vos, que era muy desde el foco puesto en el éxito. ¿Pero de qué cómo editar qué decís vos? Esto de la mirada como de las expectativas, no solo tuyas, que ya contaste más o menos cómo fue ese lugar, pero también de los demás. O sea, ¿cómo fue ese proceso? La verdad que no tengo ni idea. O sea, digo, te lo podría decir, pero también hay una cuestión donde por momentos es una lucha. O sea, lo que aprendí es que uno tiene que ser un guerrero siempre y que no hay descanso y hay que pelear y que hay que, cuando uno tipo está así, hay que agarrar y sacar de vuelta la espada y ir, o sea, contra uno mismo, contra los miedos, ¿entendés? O sea, siempre el hacer, o sea, siempre cuando confié en que, digamos, en mí, en mi elección, ¿viste? De repente digo, no, voy a pintar esto, y digo, no, pero esto no es, voy a pintar esto que es malísimo y no le va a interesar a nadie y no me va a salir, ¿entendés? Como cuando agarro y tengo una fuerza y ni dudo y voy y lo hago, bueno, a veces sale bien, a veces sale mal, pero lo hice y eso es la fuerza que termina como conciliando todo, o sea, fui y pude como dar el paso. Lo otro es, digamos, yo nunca puedo saber cuán efectivo va a ser lo que hago, no hay manera, porque aparte de la pintura es algo que también, a diferencia de tal vez como un arquitecto, o sea, nadie sabe cómo va a quedar el resultado de lo que hace, pero la pintura tiene como característica igual, como que se trabaja, la materia es muy accidental, vos estás como llevando el accidente siempre a un lugar, como no hay no es proyectual, no es que vos pensás la idea y hay que hacer determinados pasos para que salga, siempre hay como, la materia es muy, me sale inmanejable, no sé si está bien el verbo, como muy... no es un verbo inmanejar. Yo inmanejo. No, yo manejo y hago es un modificador. Ah, ok, perfecto, está bien. No, ¿y cómo editar eso? No sé cómo se edita eso. O sea, realmente es un lío que día a día entiendo que tengo que resolver y entiendo cuál es el camino que no me hace bien, o sea, que no es, digamos, y cuál es el camino que finalmente es el positivo, ¿entendés? Como, digamos, tengo que definir, tengo que pensar lo que voy a hacer, confiar. Nunca tengo la certeza, nunca está como, ¿entendés? O sea, obviamente que la experiencia va dando algún resultado. Me cuesta mucho verbalizarla como a nivel consciente, ¿no? Pero es siempre un trabajo, ¿no? A ver, el arte siempre está construido con la mirada del otro. Había una idea de un filósofo, escritor, Baudelaire, que decía que el arte tiene dos dimensiones. Una es sería como el envoltorio, sería como el ropaje de moda, digamos, como sería lo que es el contexto, lo que es la época, ¿no? Como todas las pinturas del siglo XVIII vos las ves y parecen pinturas del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, hay algunos artistas, o sea, que parece ser que aparte de lo circunstancial, ahondan en algo humano, en algo profundo, en algo como que está fuera del tiempo, y es como la otra parte del arte, ¿no? Esa parte que uno puede decir, no sé, como ese misterio que el arte está compuesto por esos dos componentes. Y él decía que hay obras que tienen mucho de lo superficial y circunstancial y poquito de esa cosa más eterna, digamos, y otras que tienen mucho de eso más eterno y menos de eso tan circunstancial, y como que eso de algún modo daba cuenta de que era más verdadero en el arte, ¿no? Entonces, bueno, eso también, yo entiendo muchas veces que la mirada de afuera
yo me puedo acercar con determinados gestos a esa mirada para ser como más avalado, querido, comprado. O puedo también como ir para adentro también y intentar como traer contenidos que tal vez no van a ser tan entendidos en un primer momento, y eso también es como una negociación conmigo, ¿no? Sí. No sé si se entiende eso. Me pareció interesantísimo eso. Me quedé con algo que decías recién de que la pintura es manejar el accidente. Creo que debe ser algo muy propio. Digo, no se me ocurren muchas otras disciplinas, por ejemplo, la escultura puede tener tanto de eso de... Sí, según qué tipo de cultura, sí. Pero ¿cómo es eso de manejar el accidente y cómo se... No, bueno, digamos, la materia pictórica tiene algo muy... es difícil el control, ¿no? Es difícil pintar. Sí. Digo, no, es fácil pintar, pero quiero decir, cuando uno tiene determinada pretensión, ¿no? de técnica... Para que si quieren ir pasándose los dibujos. Y aparte, hay como una cuestión que uno muchas veces tiene como una imagen en la cabeza y lo que ve ahí no coincide con esa imagen que está como en la cabeza, y eso es frustrante. Y entonces, bueno, en ese momento, digamos, cuando uno se frustra porque ve que lo que pretendía no es o no coincide con lo que estaba ahí, bueno, eso es como un ejercicio también, ¿no? Y al mismo tiempo entiendo que ahí hay un momento que uno tiene que ser como muy receptivo, como estar totalmente como abierto también a eso que está viniendo. Entonces es como un doble juego, como proponer y aceptar también, ¿no? Como es raro eso, ¿viste? Y eso te va llevando también como a algo que es interesante, ¿no? Como que puede ser muy copado. Me gusta eso que decís, como porque recién decía lo proponer y aceptar y ser receptivo, pero es un acto muy de uno mismo. O sea, al final todo eso pasa en uno. Totalmente. Pero ¿a qué te referís vos? No, porque decía, lo de recibir, aceptar, proponer, que en general podrían ser verbos que uno los piensa con otro, pero acá están con uno y con el objeto artístico. Eso me interesa, como de repente decir que está viva la pintura, o sea, hay algo ahí que para vos. Y es un proceso, la pintura, por algo es algo tan... Se habla en el mundo del arte muchas veces como de la muerte de la pintura, como que hay... De algún modo, como es algo tan tradicional y en el contexto del mundo del arte, digamos, lo novedoso es un valor, se intenta siempre como traer aspectos que tengan que ver con lo nuevo. Muchas veces se dice desde los críticos de arte, no, bueno, la pintura es algo que es del pasado. Pero sin embargo, es algo, es tan esencial ese proceso, ¿no? Desde uno ve, no sé, las pinturas rupestres de los primitivos que pintaban tigres o bisontes o las manos, como tiene algo, es lo de plasmar lo de afuera que te atraviesa en tu visión y vos lo devolvés, es tan esencial, ¿no? Como que termina siendo como una actividad muy espiritual, ¿entendés? O sea, de nuevo, el conflicto es cuando aparece la mirada ajena, pero pintar es algo increíble en ese sentido, ¿no? Como proceso. Y como eso te quería contar, que te lo decía cuando veníamos para acá, que yo siento que en todos los otros invitados que vemos hasta ahora, que digo, un autor, un escritor, un dramaturgo, un cineasta, es mucho más claro el pasaje en ese proceso de lo propio a la obra, digo, de la experiencia propia o del imaginario propio de la obra, porque es muy literal. Pero no termino de entender cómo es en la pintura. Me parece que es como interesante eso, como cómo sentís vos que se expresa ese mundo interno en la pintura más allá de las imágenes que vemos. O sea, ¿cómo es ese proceso para el artista? O sea, digamos, yo puedo hablar en realidad de mí, podría pensarlo como el artista como una idea más general. De algún modo, obviamente la pintura está vinculada a lo visual, y no sé cómo decirlo, todos tenemos una visión, todos, o sea, cualquiera de ustedes, o sea, por alguna razón yo me detengo en el brillo de la luz en la Coca-Cola y eso me genera como de pronto
destello de sensibilidad, de inspiración, de algo, y a otro no le genera nada, y otro ve, no sé, un rostro y le parece rarísimo, no sé, como, digamos, eso es algo que se va dando de una manera muy, ¿cómo se dice? Muy individual, pero tiene que ver con esas sensaciones que vos vas viendo en lo que ves y que de algún modo vos después querés traducir, ¿entendés? O sea, querés como plasmar, digo, de lo visual y tal vez y también del contenido, de un texto que lees, es un tipo de sensibilidad distinta y que bueno, sí, y que se plasma en un lenguaje que es la pintura, que es un lenguaje muy, puede ser narrativo o no, pero que justamente es estático, es flotante, no tiene esa secuencia como puede tener el cine o la escritura, ¿no? Incluso la poesía. Pero yo me gusta como analogarlo un poco tal vez a la música, tal vez son como tonos, ¿entendés? A mí, por ejemplo, me gusta el arte clásico, entonces intento como tirar ese tono de arte clásico, esa nota. Me gusta que lo que yo miro, tipo vengo acá, y lo que yo veo en estas casas y en esta gente, también sea como otra nota, y de repente, no sé, yo estoy como en algún plan o alguna sensibilidad como nostálgica, no sé, que también ese personaje. Entonces digo, bueno, son como si fuera una lasaña, donde vos vas como, o a mí me pasa eso, donde yo intento como ir tirando como diferentes notas y registros para que eso después termine como amalgamándose, ¿no? ¿Cómo me interesa eso? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Mi proceso de trabajo, bueno, hay un proceso como primero más mental, más de que aparecen como posibilidades de ideas, cosas que veo, no sé, en el diario, en Instagram, en alguna red social, en la calle, ¿no? como imágenes que me abordan, que me atacan, o que vienen de adentro, de repente, no sé, me habrá pasado, que de repente me aparece en la cabeza como una imagen, y ahí empiezo a dibujar. Dibujo, primero un dibujo muy como a tientas, como sin entender bien qué es, y de a poco es como bueno, cualquier cosa que uno quiera hacer, como tiene que poder decirlo, poder escribirlo, poder darle más forma, ver, como descubrir qué es eso, ¿no? Como, es muy raro, porque también eso que se dice de Miguel Ángel, que él iba sacando los pedazos de piedra que sobraban, ¿no? Este escultor, Miguel Ángel Buonarroti, como, digamos, hay algo de eso también, ¿no? Como que vos, hay una intuición que vos tenés y tenés como que sacar lo que no es, no sé cómo decirlo, como lo que sobra y como es como un descubrimiento también, eso que hablamos como de lo receptivo. Y para eso sí, dibujo mucho, hago bocetos, y después nada, bueno, como que plasmo la forma final. ¿Crees en la idea clásica del artista? Digo, clásica en el sentido de la antigüedad, del artista como canal de transmisión de las musas. Por esto que decía ahí, sacar de la intuición, de ir sacando. ¿Para vos hay algo que sea como más preexistente a la obra? A nivel, decís, si quiero, tipo Dios o extraterrestres, esas cosas. No iba tan por el lado espiritual, sino por el lado de una obra que preexiste, como que el artista trae al mundo una obra que por ella existía en otro lado. O sea, yo lo veo como porque también porque el problema ahí es que vos planteás como el artista como alguien, ¿quién es ese personaje? ¿Entendés? O sea, yo entiendo que el arte es una como el amor, como la justicia, no sé, como una potencialidad que todos tenemos y que alguno desarrolla como, no sé, le empieza como a trabajar, como a desarrollar, pero quiero decir, eso, digo, la sensibilidad, lo de entender que hay algo atrás de las cosas, lo de poder ver que la vida tiene un aspecto poético, no sé cómo decirlo, que todo el drama que vivimos puede ser como una música, tipo, ¿no? Estoy tomando a Borges, esto es una poesía de Borges, ¿no? Como, quiero decir que la vida es como un sueño, no sé, ¿entendés? Como digo, esa realidad todos la vivimos, todos podemos sentirla en algún momento. El tema es cómo uno
digamos, se arma de la tecnología y de los elementos para poder gestar pequeños, no sé cómo decir, concentraciones de sentido poético para que otro lo pueda leer, ¿no? Y cuando uno, y entiendo que esto que se llama artista es alguien que recurre en esa búsqueda mucho y empieza a tener una identidad y uno lo puede, cada vez puede reconocer de manera más fácil cada gesto, ¿no? No sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O, ¿sí? Seguro, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hacer una ronda de preguntas del público. Porque tengo un montón de preguntas, pero que por ahí a ustedes les surge. Me parece muy rico lo que están diciendo. Están muchas ideas y quizás quieren hacer una pregunta a alguien. Quería preguntar esto en relación a que algo vos más o menos le insinuaste en relación a si se vive, si vos podés vivir actualmente tus obras. Y si en algún momento no fue así, ¿de qué vivías? No, bueno, o sea, la realidad es que sí, que yo vivo de la obra, se puede, o sea, como poder se puede. Entiendo que es, ¿cómo se dice? Como, digamos, no sé cómo decir, o sea, médicos hay un montón que viven de ser médicos, inmobiliarios hay un montón, y creo que pintores que viven de pintura no son tantos en relación a la gente que pinta. En mi caso sí, vivo de pintura. ¿Y qué más me habías preguntado? ¿Cómo era la otra parte? ¿Cómo fue esa transición? Trabajaba en publicidad en un momento, pero fue muy poco eso. De muy chico empecé como el Subtepaz enseguida como empezó a funcionar. O sea, básicamente yo me esforcé mucho por no trabajar en mi vida. De verdad, me sentía tan inútil y me daba tanto miedo como el mundo de los adultos que hice mucho esfuerzo por evadirme de eso. ¿Y te salió bien? Sí, cuesta. O sea, por momentos pienso, tipo, ponerme, no sé, un kiosco, ¿viste? Algo porque o sea, cuando sos chico es como que te la bancás, pero más grande empiezas como, te cansás un poco, ¿viste? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Digo, para no cansar yo con todas mis preguntas, porque son... Yo no sé si tiene algo que ver con lo que haces. ¿Vos conocés al artista Brito, el pintor brasilero, y qué opinás de su pintura? No lo conozco. ¿Cómo se llama? Brito. No, Brito, no lo conozco. No, ni idea. No. ¿Qué hace? Medio Milo López, ustedes saben que produce arte... Con muchos colores. Sí, pero tiene toda una forma de producción masiva. Claro, como más Milo Lockett. Sí, o aún más que Milo López. O sea, hay productos Brito en todo, es como muy más. Hay locales de productos Brito. Mirá. Como si fuera arte de producción masiva. Claro. ¿Va por ahí la pregunta? Sí, no, ¿qué opinaba del artista? No, o sea, o sea, no lo conozco, o sea que no puedo como opinar del artista. Sí entiendo que cualquier producción artística se mueve como en diferentes niveles del lenguaje, digamos, ¿no? Como la música también. Hay músicos que son muy masivos, en general, digamos, y pueden ser geniales, en general son lenguajes más simples, ¿no? de una comprensión más inmediata. Y hay artistas o músicos que están como en líneas muy, tal vez más profundas, ¿no? Bueno, en la historia del arte hay muchos casos de eso. Nosotros ahora, por ejemplo, hablamos, no sé, de alguien como Gauguin o Van Gogh, no sé si los conocen, y gente que su imagen ahora es como muy difundida y muy aceptada como bella, y que en el momento que ellos producían era algo terrible y asqueroso, y bueno, y estaban claramente trabajando en un lugar de sensibilidad como más profundo, y había otros artistas en ese momento que eran súper masivos, ¿no? Para lo que puede ser la masividad, por ejemplo, en el siglo XIX, esos pintores del salón, muy realistas, de pintores franceses, y que eran como los aceptados, y que ahora son como
artistas como olvidados, digamos, ¿no? Está esa paradoja siempre, ¿no? También respecto como digo, me estoy hablando de la masividad y de yo qué sé, para responder algo pero la verdad que no lo conozco. Nada, está bien, gracias. Eso yo te quería preguntar. Vos tenés la gente que compra tus cuadros, digamos, ¿es un público determinado? O qué sé yo, cualquiera lo compra. No sé si entendés mi idea. Sí, a ver, creo que entiendo, digamos, obviamente que la persona que compra una obra de arte, o sea, es un mercado, es un objeto como suntuario, ¿sí dice? Sí, Suntuario, mejor que inmanejable esa. Es suntuario 100% seguro. Entonces, obviamente es alguien que tiene plata, ¿no? Y que tiene plata y que de algún modo, digamos, se supone, en el mejor de los casos, que fue como puliendo una sensibilidad artística y es alguien que es culto y que está como buscando conectar en su vida con determinado tipo de sensibilidad. La verdad que es algo que yo también me pregunto, ¿no? O sea, digamos, porque yo tengo como un comprador o un admirador ideal, que sería como un personaje muy culto, muy copado y un hombre de mundo, así, ¿no? Pero también hay gente que compra por como coleccionismo, por especulación de que eso va a valer más, hay mucha gente que puede tener mucha plata, pero también tener arte también te da como una legitimación en cuanto a otros que tienen mucha plata, pero que no saben qué comprar, o es como la ropa, como, ¿viste? Esa cosa de quién es cool, quién no es cool, también hay mucho de eso. Pero bueno, siempre hubo en la historia del arte mecenas y gente que pudo como conciliar esos aspectos de tener plata y ser alguien muy culto y muy sensible. Y eso es genial, ¿no? Que ojalá que haya muchos de esos seres. Sin embargo, no les pregunto mucho tampoco, digamos, si me quieren comprar un cuadro, está todo bien. Y si preguntas eso. Digamos, tanteo un poco, pero tampoco, digamos... ¿Te pasó alguna vez que te comprar un cuadro y te dé lástima venderse a otra persona? La verdad que nunca me dio lástima vender un cuadro. No me dio lástima. Es más, quería que se vaya rápido, ¿viste? No tengo apego a mi propia obra. De hecho, a veces no me gusta mucho y no puedo creer cómo se están... Digo, esto es... Cada vez que vendo un cuadro, digo, que no se dé cuenta, por favor, lo que está haciendo. Claro, tipo, cruzaste la puerta, olvídate. Igual, de más grande me está pasando más que cuando era chico era más exagerado eso, en serio. Ahora de más grande me pasa a veces que hay cosas que me gustan más, que digo, uy, no sé. Pero me olvidé para... ¿Alguna vez te pasó de decir qué lástima que esta persona... No, bueno, a ver, y sí, yo qué sé, no sé, estamos hablando de algo muy raro. ¿Quién compra un cuadro? ¿Por qué lo compra? O sea, claramente es un ámbito de lo social, lo económico, lo antropológico, no sé cómo se llama, muy raro, ¿no? Como el mundo del arte, por algo somos todos gente un poco rara y... ¿Qué pensás? Me quedé con la pregunta de Benito. Digo que hoy en día hay muchos artistas, no solo los que producen masivamente, como Milo López, artistas que realmente han hecho o transformado su producción en algo, en un producto de consumo, pero hay muchos artistas que no producen sus propias obras. Ustedes saben que muchos pintores hoy o muchos artistas plásticos les pintan las obras a otros, o sea, como que hay una discusión en torno a dónde está radicada la intención artística, o sea, como dónde habita. Si a mí se me ocurre algo y voy y le pido a otra persona que la pinte y la firmo yo la obra. ¿Qué pensás de eso, de esta idea de el artista desdoblado? Es complejo porque como cualquier tema que se trate como en profundidad, uno llega muchas veces a paradojas, ¿no? Como yo puedo decir, no, está bien, está mal, y sabemos que hablar de bien o mal siempre es como nos lleva como a un embudo que no se puede salir, porque la vida finalmente tiene como paradojas, ¿no? Tiene como
es bien y mal al mismo tiempo, no sé. Yo soy como un artista más romántico. A mí yo entiendo que con mi gesto, desde la pincelada, desde la energía que yo le estoy poniendo, yo siento que la pintura como efectividad, como el sentido de la pintura es que alguien pinte una obra y que ahí despliegue su música, su danza, todo ahí, y yo sé reconocer eso cuando veo una pintura. O sea, yo miro algo y digo, acá hay alguien que está tipo revoleando el pincel y sabe, ¿entendés? O sea, y está como, y es inteligente y puedo leer su sensibilidad, yo lo veo eso. Pero también entiendo que hay gente que puede, digamos, proyectar una idea y tener la producción para hacerla y hacer como, no sé, Jeff Koons, no sé si lo conocen, que hizo en el Malva hace poco una bailarina como de porcelana chiquitita, la hizo en no sé, como platino, no sé, que en un material gigante, súper brillante y se ve impresionante. Y yo no sé bien, hay un punto que no entiendo, no puedo tener una definición final respecto al valor que tiene. Sí entiendo que hoy en día hay mucha especulación y que se empieza y que muchos artistas empiezan a transformarse como en publicitarios y como en productores de productos, digamos, pero que no tiene que ver tanto con el artista y con la producción de la obra, sino con todo el sistema. Es un poco lo que hablábamos antes cuando estábamos solos de producción del arte, que se transforma en un mercado y la obra es un producto de mercado que tiene que valorarse y venderse muy caro, y ahí, bueno, entran los agentes inmobiliarios del mundo del arte, digamos. Entonces es un lío que, yo qué sé, es difícil de discriminar, digamos, ¿no? Porque hay mil matices, ¿no? Este lo manda a hacer, pero es muy poético. Este es un chanta tremendo. No sé, yo entendí que a mí, digamos, como que mi identidad es alguien que siento que puedo imprimirle alguna energía poética, sensible, como a una obra, y confío en que eso tiene una validez y un espíritu vivo, profundo, ¿no? Como que finalmente, como que en vez de, eso está bueno, como en vez de bien y mal, yo prefiero optar como superficial y profundo, que también podría ser muy criticado por ese tipo y entiendo que me gustaría poder como transitar, digamos, poder como se dice, como constelizar obras que tengan como un espíritu profundo, ¿no? Constelizar Es medio de... No, ¿cómo se dice? Quise amalgamar, no sé cómo, no sé qué... No sé cuál sería... Sí, Borda. Sí, está bien, dejémoslo ahí. Yo te quería preguntar, vos escribiste un libro en un momento, en 2006, ¿no? No, digamos, saqué un libro como de pinturas, que sacó una editorial, y que yo escribí un texto, un cuentito, y que cada tanto escribo unos cuentos, y escribo un poco, sí, también. ¿Y ahora estás haciendo una obra de teatro? Ahora estoy escribiendo una obra de teatro, es algo como medio nuevo que pasó, hay una directora llamada Mariana Chaud, que es una directora, es conocida, creo, ¿no? Sí. Me había propuesto hacer como una escenografía y yo medio que no le di mucha bola, y después nos juntamos y bueno, me propuso como escribir una obra, y así que estamos en eso que es como raro para mí. Así que vamos a ver qué sale, no sé. Y yo te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con el imaginario de tu mundo. Porque veo muchos elementos que yo le decía antes, lo mitológico, y está como esto de lo medio pop, pero vos me contabas de la obra de teatro que había como un minotauro que toca el teclado cumbiero. ¿Qué define a tu imaginario? O sea, ¿qué es lo que te inspira? ¿Cuáles son las cosas que habitan en ese mundo para vos? Bueno, es como, me cuesta como responderlo. Te puedo decir que hay como algunos como mundos que me interesan mucho, que es, por un lado, me gusta mucho lo mitológico, en el sentido literario, en el sentido épico. Me gusta mucho el mundo clásico griego, digamos, como ese lado donde las pasiones humanas se representan en seres como antropomórficos, ¿no? En dioses, y de ahí, bueno, me encanta la literatura y me encanta como la filosofía.
Pero de algún modo sí, como ese estrato de lo mitológico clásico es una fuente, digamos, fuerte. Al mismo tiempo me impacta mucho como la realidad humana, digamos, externa e interna de mi vivencia inmediata. Y de algún modo estoy como todo el tiempo queriendo como... Y un tercer elemento es la historia de la pintura misma como pintura misma. Sería como 3 mundos, ¿no? Y de algún modo estoy queriendo todo el tiempo como, quiero ser un gran pintor, pero que al mismo tiempo pinta unos pasados, pero que son un presente, pero que cuando pinto ese presente y ese pasado y ese tiempo que es un no tiempo, y que al mismo tiempo es una gran pintura, ¿entendés? O sea, me gusta mucho los músicos que saben tocar su instrumento, me gusta el artista que maneja su oficio, digamos, es algo que me copa mucho eso, me resulta muy sensual, ¿no? Como gran pintor te refieres a manejo técnico. Claro, manejo técnico en el sentido de la propia fuerza de la pintura, ¿no? Uno puede pintar, vos hablaste de un minotauro que toca cumbiero, en realidad era una cíclope, una mujer cíclope cumbiera. Uno puede hacer una cíclope cumbiera, pero a mí me interesa que alguien vea la cíclope cumbiera, pero también vea la pintura, vea la fuerza del dibujo, del color, de la mano esa que está como haciendo gestos y que eso termine siendo como superior incluso a la anécdota, ¿no? Sí, como algo de lo técnico, de la forma, porque de la imagen, del aspecto. Lo que tiene la pintura de interesante es que, digamos, está la idea y la materia, y siempre es como uno junta la idea y la materia, y la pintura es justamente eso, es como la idea tiene que incorporarse a la materia, o sea, la materia esa que son unos pomos de algo, tiene que transformarse en una idea, ¿no? En una imagen, y esa es una tensión constante que uno tiene como una conflictiva que tiene que resolver, y a mí me encanta cuando se ve a alguien muy inteligente que maneja muy bien ese material, digamos. ¿Crees que se puede enseñar eso? ¿Se enseña el arte? ¿Se puede enseñar? Se puede enseñar, pero más bien me parece que se puede guiar, o sea, ¿no? Como se puede, digamos, guiar, porque hoy en día lo que tiene es que lo difícil es que, supongamos, no sé, cuando Leonardo da Vinci aprendía pintura, él iba, su profesor se llamaba Verrocchio, creo que era un pintor clásico, y en ese momento, bueno, no sé, el verde es un verde que traen de no sé dónde, acá, tipo no sé, de algún lugar de Italia, es el manto de la Virgen se pinta de azul, se hace así con este pincelito, o sea, todo era muy acotado, ¿no? Y hoy en día tenemos como 1000 posibilidades, y haces así con internet y tienes un horizonte inabarcable. Entonces, digamos, la enseñanza es complicada porque más bien hay que guiar a alguien a que encuentre cuál es como su modo, porque yo te puedo enseñar técnica, pero en realidad tal vez a vos eso ni te interesa. Obviamente que está bueno saber como ciertos rudimentos, pero después finalmente es como ayudar a alguien a descubrir cuál es la propia voz, no sé, eso, ¿no? Que digo, qué es lo que está como vibrando en uno como sensibilidad, y cómo uno puede conectar con eso, y es como, me parece que es como una guía. Uno creo que hoy en día lo que puede hacer es como ver cuáles son los obstáculos, ver cuáles son como potencialidades que uno puede aportar para que eso se desarrolle mejor. Pero es un proceso vivo, ¿no? Como entre el que aprende y el que enseña, y bueno, y de prueba y error también. Pero no creo que sea como una academia donde uno va cumpliendo etapas, o si uno estudia, no sé, ingeniería, tenés tipo 1, matemática, no sé qué. No sé qué se estudia en ingeniería. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Es el momento de hacerla. Sí, no, yo me quería preguntar, el valor al cuadro económico. Veo que estás muy interesada en los aspectos económicos. ¿Estás pensando en volcarte a
la venta de cuadros a pintar. ¿De dónde salen? ¿De los materiales? ¿De tu trabajo? No, o sea, el mundo del arte es un mercado. Es un mercado. Entonces, en cualquier mercado, no sé, vos tal vez lo podés hasta saber mejor que yo. No sé, hay como una lógica que tiene que ver con cosas que van valiendo más y que van valiendo menos según determinadas acciones que vos haces. O sea, mecanismos, claro. O sea, entonces, por ejemplo, en el mundo están los curadores, las galerías, los museos. Y bueno, vos se supone que vas avanzando en ese sentido. También la calidad del cuadro, pero lo que pasa es que hoy en día eso es muy subjetivo también. Entonces es muy difícil como, digamos, claramente es algo complejo lo que vos preguntás. Hoy en día tiene que ver con un sistema de legitimación, que determinados factores no sé, hacen que algo valga y que depende así como vale mucho, después de un momento no vale nada y es un mercado. Hay obras que han estado muy caras en un momento y ahora te las tiran por la cabeza, ¿viste? Así como hay acciones que de repente, como acción, es bastante terrible, o sea, en algún punto porque creo que nunca pasó tan violentamente eso, digamos, que esté tan cerca como el arte de un mercado de valor, ¿no? Como siempre fue, no siempre en realidad, o sea, en algún momento el arte era, no sé, como para las iglesias, y de hecho se pintaba en muros y se pintaba en tablas, que eran tablas estacionadas 20 años de repente, ¿no? Como, y era todo tenía un sentido que estaba más vinculado a lo religioso. Y a la medida en que la burguesía empezó como a tener más poder, se empezó a pintar en el bastidor, en telas, que era como más un objeto de comercio también. Y bueno, ahí empezó como todo ese proceso. Y ahora estamos medio como en un embrollo ahí medio complicado. Sí, es una locura hoy en día, porque uno puede partir de un valor base quizás a un tipo de obra de un artista de cierta edad, y después está lo que dice Nahuel, los mecanismos validatorios, o sea, pasa que importa en qué galería mostró, a qué ferias de arte fue, si algún museo ya compró una obra, o sea, un museo compra una obra es un mecanismo validatorio, entonces hace que suba la obra del artista. Incluso hay algo tan absurdo como qué coleccionista ya compró, o sea, si un artista está en una colección importante, quiere decir que esa colección considera que es un artista que vale la pena coleccionar, entonces muchos coleccionistas, es lo que dice Nahuel, se parece muchísimo al mercado de valores y es espantoso porque empieza a pasar, que otra variable obviamente es si el artista está vivo o muerto, porque no va a producir más obras, entonces se vuelve un bien finito. Si gana un premio, hay muchos premios internacionales de arte, que de repente, no sé, un artista gana un premio, está de moda, cuánta obra produce, un artista que produce mucho y le compran poco, tiene más obra en el mercado, es muy raro, se termina pareciendo mucho a la compra-venta de soja. Sí, de acciones para mí, sí. ¿no? No sé. Sí, Sí, eso. Yo preguntaba esto del tema de lo económico porque me parecía como que de las artes es como el más mezquino en relación a que vos tenés diferentes, no sé, una obra de teatro, un formato de televisión, música, como una cuestión mucho más popular y de difusión, que en este caso el arte, la pintura no lo tiene. Entonces vos te tenés que manejar en ciertos círculos como para conocer determinado pintor o la obra que hizo. Claro, sí, es un universo como muy cerrado, digamos. Digo, en realidad la pintura como pintura y como actividad es súper amplio y tenés desde un centro cultural hasta una señora que pinta en la casa, o sea, claramente hablando como pintura, pero lo que tiene que ver con el mercado del arte, sí, se va como reduciendo y cada vez es más elitista y son lenguajes que entienden cada vez menos personas, ¿no? Y sí, es bastante cerrado eso, ese como muy como endogámico, se dice, como cada vez que tiene una palabra difícil te miro como a ver si Te autorizo que podamos hacer un glosario, tenemos un glosario fotocopiado de la charla. Pero sí,
Sí, a diferencia claramente el teatro, es como más, digamos, como que la relación es más directa como con el público. Y en el arte se supone que tenés como encima el tema de los curadores, o sea, como muchos que están traduciendo, ¿no? Lo que parece ser que el artista está como conectado con algo que... Yo, en ese caso, digo, hago algo que es más directo, porque al ser un pintor figurativo, que de hecho parece ridículo, pero en el ámbito que yo me manejo, soy casi como... No hay muchos pintores figurativos, o sea, es como una rareza en un punto. Y creo que lo que está bueno es que la figuración tiene como una conexión más directa, no sé si más, pero como un canal, digamos, y para mí está muy bueno eso. Tiene como algo más democrático, no sé cómo decirlo. Sí, es eso, es más fácil, requiere menos interpretación para emocionarse con eso, para acceder a algo de lo emocional. Lo último es que a partir de que vi esas obras que trajo Mateo, por ahí es una sensación mía, pero vi que no, como que era muy ambigua el hombre y la mujer, ¿sí? Con una ambigüedad. Está bueno. Puede ser, o sea, decís como a nivel de los rostros y... Sí, tranquilamente el hombre podría ser una mujer y la mujer podría ser un hombre. Sí, digamos, son poquitas obras que mostró él, Sí. pero yo trabajo como... tal vez es algo muy específico esto de la pintura, pero en realidad la figuración y el dibujo, tenés tres modos de hacerlo, que es de imaginación directamente, de foto o del natural, ¿no? Copiar a alguien. Y yo es como que digamos, como que me alineo a cierta tradición clásica donde lo que se intenta hacer es como una especie de estilización de la realidad, digamos, ¿no? Vos ves el arte griego y vos ves una escultura griega y un rostro, y no es un rostro singular, no es ni el mío ni el de él, parece ser como una especie de matriz, ¿no? donde hay una estructura, y eso después fue tomado en el arte europeo y oriental, porque vos ves un Buda y también hay como una matriz de lo que subyace a lo singular. Entonces, como la singularidad, ¿no? La cara como con sus accidentes y sus... O sea, sería como un punto y después, tipo, la abstracción total de las líneas que subyacen a esa cara, como el Playmobil de esa cara, sería otro punto, ¿no? Y hay toda una tradición de la pintura, del arte, que intenta moverse en ese registro, ¿no? Uno ve pinturas de Rubens y todos los rostros parecen rostros de Rubens antes de una mujer o un hombre. Obviamente que hay más diferencias. Yo sí es verdad que trabajo como en un lugar como medio idealizado, tal vez como más cortito, pero uno ve un rostro de Berni y son todos rostros de Berni, digamos, o sea, y en ese sentido, digamos, cuando uno pinta de una foto o del natural, va mucho a lo singular, va como bien a la persona. Y yo intento como retraerme desde ese lado y estar como en un lugar un poquito idealizado, donde me acerco más de vuelta a la mitología, a la literatura, uno tiene más como esa posibilidad, porque cuando se acerca mucho al rostro singular, ya es la biografía de ese ser. Y yo quiero que cuando lo pinto a Mateo, sea la biografía de todos, en el sentido de que está esa idea de que uno puede ser el otro y, viste, como me interesa mucho eso, como que lo humano es una especie de película que nos está como atravesando. Más allá de género, claro. Uno tiene un lado femenino y un lado masculino y uno en algún lugar tiene todas las experiencias, digamos, ¿no? Como está ese dicho que dice, que no sé si lo leí en una revista un poco cursi, pero que dice, cuéntame tu historia, hoy quiero escucharme, ¿no? Y me parece genial, porque en algún punto, la verdad que nunca asesiné a nadie, pero de algún modo puedo comprender la naturaleza del asesinato, o sea, de esa violencia, sí fui violento, sí odié, ¿entendés? O sea, o sí fui atravesado por un rapto de una cosa irreflexiva, sí me deprimí, sí, o sea, sí tuve sensaciones de éxito y de iluminación y pensar que era como un dios, o sea,
sí me encontré con alguien y sí me separé y me despedí y me reencontré de vuelta. Y como que todo eso, finalmente, uno puede empezar a charlar con el otro y darse cuenta que son experiencias que en un lugar profundo son como humanas, compartidas, y tengo la esperanza de que, y es lo que hablábamos de Baudelaire, como que mi pintura pueda rozar un poco eso. Creo que si me escucha un crítico de arte diría que es un poco cursi lo que estoy diciendo, pero en este contexto puedo como... Dejar la mirada de los otros. Sí, sí, siempre tengo como la mirada ahí. Bueno, ¿algo más? ¿Una pregunta más? ¿La última? Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer tenerte acá. Bueno. Un aplauso.